tiene, A el ver hermano ahí. Benjamín, Hola, ¿cómo? hermano Benjamín, creo que tiene un problema con el versículo número 32, 33, 32. De números. Ok. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, usted sí, perfecto. Sí, sí me escuchan bien. Ok. Les agradezco mucho. Benjamín, le agradeceré si en unos momentos me manda su pregunta por el chat o si puede checar su micrófono, porque solo por ahí lo alcanzaron a escuchar algunos, ¿sí? Muy bien. ¿Podemos ya iniciar para compartir la pantalla? Ok, excelente. Esperemos que nada falle. Libro de Génesis. Esa es la introducción que nos corresponde ver el día de hoy y es el cuestionario que se les va a enviar en unos momentos. El libro de Génesis, en la Biblia hebrea, se llama el libro de Bereshit. Bereshit. Be significa en, Reshit significa el principio. Ve en Reshit, el principio. El libro de Génesis en la Biblia hebrea se llama En el principio. Ya les enviamos un video en donde se les habló de esta traducción. La traducción que se hizo antes de Jesucristo del hebreo al griego. La traducción se llamó la Septuaginta porque se decía que 70 ancianos la habían traducido. Y en la Septuaginta, este libro recibió el nombre de Génesis, que en griego significa origen, origen de alguna cosa. La palabra aparece en varios versículos de la escritura en la traducción al griego. Por ejemplo, Génesis 2:4, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos, en griego dice, este es el génesis de los cielos. ¿Sí? La palabra origen significa, se dice Génesis en griego. Y por eso a este libro se le llamó así. En Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. En la Biblia griega, en la Septuaginta, dice, este es el libro del Génesis, nuevamente. Y aparece en muchas partes la palabra Génesis. En Génesis 10:1, nuevamente dice, estas son las generaciones. En griego, este es el Génesis de los hijos de Noé. Entonces, Génesis simplemente significa origen. Y es la palabra que la Biblia griega, que la versión griega, la traducción al griego, le dio a este primer libro de la escritura. ¿Cómo vamos a dividir el libro de Génesis? Lo vamos a dividir en dos partes, nada más en dos partes. La primera parte nos habla de la historia de los orígenes, de la historia primordial, y está del capítulo 1 al capítulo 14 del libro de Génesis. La historia de los orígenes o la historia primordial. Y la segunda parte es la historia de los patriarcas. A partir de aquí se empieza a hablar de Abraham, Isaac, Jacob y de José. Son los 4 personajes de los que nos va a hablar toda esta sección. Y esta sección va de los capítulos 12 al 50. ¿Sí? Esta es una pregunta que les va a venir en su cuestionario. ¿Cómo dividimos en términos generales el libro de Génesis? Historia primordial, capítulos del 1 al 11, historia de los patriarcas, capítulo del 12 al 50. ¿De qué nos habla la historia de los orígenes o la historia primordial? Bueno, la historia primordial, pues nos habla de
los orígenes de todas las cosas y en primer lugar nos habla de los orígenes de la creación. ¿Cómo crea Dios este mundo? Por medio de su palabra. La única manera en la que Dios crea todo es por medio de su palabra. No es por medio de otra cosa, sino por su palabra. Esto es muy importante. Por ejemplo, en este versículo de Génesis 1, que es el versículo número 16, nos dice de la siguiente manera la escritura: e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease la noche. Si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece la palabra sol, tampoco aparece la palabra luna. Ahora quisiera que alguien me dijera, ¿por qué cree que en Génesis 1, cuando se habló de que Dios creó los astros y las lumbreras, ¿por qué no puso y Dios creó el sol y Dios creó la luna? A ver, alguien que quiera participar. Sí, Viviana. A ver, Viviana levantó la mano. Tiene que encender su micrófono. Yo considero que Dios le dio la autoridad a Adán para que le pusiera nombre a todas las cosas creadas. Por eso Dios no puso el nombre a la luna y al sol, sino él, cuando formó a Adán, le dio autoridad para que él nombrara todas las cosas y le pusiera nombre también a los animales y que señoree sobre esas cosas. Okay. Eso es lo que yo entiendo. Gracias, Viviana, pero ahí va esto. ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. Y Moisés ya sabía que el sol se llamaba sol y la luna se llamaba luna, sí, ya lo sabía. ¿Y por qué razón cuando Moisés escribe Génesis 1 no pone Dios creó el sol y creó la luna? ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más tiene una idea? A ver, Benjamín, fuerte, por favor. Porque todo era oscuridad al comienzo. Ok. Bueno, muy bueno. Gracias, Benjamín. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Y saben qué es eso? Lo que es importante. A ver, hermano Camilo. Porque está inspirado por Dios. Dios lo llamó lumbrera, o sea, no está escrito por el hombre. Eso es una forma de saber que lo escribió Dios. Está inspirado por Dios. Ok, bueno, gracias, Camilo. Muy bien. Y hermano Félix, ya el último. Moisés fue criado en una cultura egipcia que adoraba a dioses, y entre los dioses que adoraban era el sol y la luna. Entonces Moisés no puso el sol ni la luna precisamente para que no confundir con una adoración al sol y a la luna. Muy bien, Félix. Así es. Si Moisés hubiera escrito y Dios creó el sol, la palabra Shemesh en hebreo es el nombre de un dios. Y si Moisés hubiera dicho y Dios creó a la luna, la palabra luna en hebreo es el nombre de un dios. Entonces la gente hubiera entendido que Dios creó a otros dioses. Dios creó al sol, que era un dios, y Dios creó a la luna, que era otro dios, y por esa razón Moisés no pone que Dios creó al sol, ni pone la palabra luna, porque eran dioses, y hubiera entendido la gente de aquel entonces que Dios creó otros dioses, y así sucedía en otras culturas. Un dios creaba otro dios, y ese dios creaba otro dios, y así se iban creando los dioses. Entonces aquí no, Dios no creó otros dioses, Dios todo lo creó por medio de su palabra. María, ¿quería decirnos algo, por favor? Bendiciones. 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 Era un saludo nada más. Bueno, recordemos que estamos en Génesis.
Recordemos que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No había luz. Ok, gracias hermano. Gracias por su comentario. Muy bien, vamos a continuar adelante porque tenemos poco tiempo y es mucho lo que tenemos que ver el día de hoy. Entonces Dios crea todo por medio de su palabra y por esa razón se pone aquí que Dios crió lumbreras, no al sol ni a la luna, porque el sol y la luna eran dioses en aquel entonces y se podía pensar que Dios creó a otros dioses. Está la creación del hombre y la caída en pecado. Aquí tenemos Caín. Ya todos no sabemos la historia. Caín mató a Abel y el lugar de Abel lo ocupó otro hijo que Dios les dio llamado Set. Y entonces hay dos descendencias. La descendencia de Caín y la descendencia de Set. La descendencia de Caín va a ser una descendencia mala, la descendencia de Set va a ser una descendencia buena. Si nosotros vemos quiénes son los descendientes de David, nos dice el libro de Génesis lo siguiente. La descendencia de Caín. ¿Y conoció Caín a su mujer? Ok, ahí está, Martín. Dios, cuando Caín mató a su hermano, lo condenó a andar errante. Caín no podía quedarse en un solo lugar, tenía que andar por muchos lugares, no podía asentarse en ningún lugar. Pero ¿qué fue lo que hizo Caín? Dice la Escritura que Caín fue y edificó una ciudad. O sea, Caín desafía a Dios porque Dios lo condenó a andar errante, pero Caín va y funda una ciudad y ahí se queda y no se va errante como Dios lo había dicho. Le puso el nombre de esa ciudad, la ciudad de Enoc. Pero de la gente de Saúl desciende gente. Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue artífice de toda obra de bronce. ¿Qué significa obra de bronce? Esa es una expresión que en hebreo significa idolatría. ¿Sí? Son las esculturas, son las imágenes de talla, son las esculturas que se adoraban en aquel entonces. ¿Quiénes fomentan esto? La descendencia de David. Perdón, la descendencia de Caín. La descendencia de Caín hace obras de bronce y de hierro, ¿sí? O sea, es una descendencia idólatra. Pero además, en la descendencia de Caín hay un hombre que toma dos mujeres. Es el primer bígamo. Es el primer hombre que agarra dos mujeres para él. Una se llamaba Ada y otra se llamaba Sila. Y este hombre es un hombre muy agresivo y muy vengativo. Es un descendiente de Caín. ¿Qué dice este hombre? Les dice a sus mujeres, escuchen mi dicho, un varón mataré por mi herida. O sea, si un varón me hiere, si un varón me lastima, yo voy y lo mato. Y luego dice, y un joven por mi golpe. La palabra hebrea es un niño. Si un niño me golpea, yo voy y lo mato. Fíjense, a un niño. Entonces, un descendiente de Caín es un hombre sumamente cruel, es un hombre sumamente vengativo, a tal grado de que si alguien lo hiere,
él va y lo mata. Y si un niño le da un golpe, también va y lo mata. Es alguien que no se tienta el corazón. Esa es la descendencia de Caín. Y si ustedes ven en la descendencia de Caín, hay pura gente mala, hay pura gente idólatra, gente que toma 2 mujeres y gente que asesina, gente que mata, que no le importa matar. Entonces la descendencia de Caín en el libro de Génesis es una descendencia mala. Pero la descendencia de Set es una descendencia que camina con Dios, porque un descendiente de Set se llama Enoc. Y dice la escritura que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. 2 líneas, 2 descendencias, una mala y otra buena. Ahí están, ellas 2. ¿Qué va a pasar en el capítulo número 6? Estas 2 descendencias se mezclan. Caín, la descendencia de Caín, se llaman los hijos de los hombres. La descendencia de Set se llaman los hijos de Dios. Y los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres están bien hermosas, están bien guapotas y comienzan a buscarlas y comienzan a combinarse con la descendencia mala. Y entonces esta línea buena se mezcla con esta línea mala y esta línea mala contagia a esta línea buena. Y entonces todo en la tierra va a ser corrupción, todo en la tierra va a ser maldad. Y por eso en el capítulo número 6, Dios manda un diluvio que termina con la humanidad. Solamente se salva ¿quién? Se salva Noé y con él se salvan sus 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Se meten al arca y salen del arca, pero cuando salen del arca pasa un suceso muy desagradable. Uno de los hijos de Noé es un hombre que ya está contaminado por todo lo que había antes de el diluvio. ¿Qué es lo que sucedió con uno de los hijos de Noé llamado Cam? Cuando ya se terminó el diluvio y se salieron ya del arca, Noé siembra unas uvas, las deja que se fermente, se las toma y se emborracha y se queda dormido. Y nos dice la Biblia que Cam, el hijo de Noé, vino y vio a su padre. La palabra en hebreo es examinó a su padre. Y lo que examinó fue la desnudez. Y la palabra desnudez en hebreo también significa los genitales de su padre. Y dijo, en hebreo dice, y lo gritó, lo proclamó a los hermanos que estaban afuera. ¿Qué nos está diciendo este texto? Pues que toda la corrupción que había en los tiempos del diluvio se le contagió a uno de los hijos de Noé. Y ese hijo de Noé va a tener una descendencia. ¿Cómo se llaman los descendientes de Cam? Canaán. ¿Y qué ciudades se van a construir en Canaán? Sodoma y Gomorra. Ciudades pecadoras, ciudades perversas. La maldad no se acabó con el diluvio. La maldad se le pegó a Cam y de ahí pasó a Canaán y de ahí pasó a Sodoma y a Gomorra. O sea, la gente de Sodoma y Gomorra eran los herederos de toda la maldad que había en los tiempos del diluvio.
Y después del diluvio, entonces los hijos de Noé se esparcen por toda la tierra, porque Dios les dice, después del diluvio, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Otra vez les da la orden, distribúyanse por toda la tierra, llenen toda la tierra. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que unos tipos que vivían en Babel, Babel en hebreo significa Babilonia, que vivían en Babilonia, que vivían en Babel, esos tipos no quisieron esparcirse sobre la tierra, no quisieron obedecer la orden de Dios. Y como no quisieron obedecer la orden de Dios, se construyeron una torre y querían que esta torre llegara hasta el cielo. Y la expresión llegar hasta el cielo en el Antiguo Testamento es soberbia, es orgullo, es querer estar hasta arriba. Y ellos dijeron, hagámonos un nombre, o sea, hagámonos famosos, tengamos un renombre, que todos sepan de nuestro poder, que todos sepan lo que podemos hacer. Y esta gente desobedece a la orden de Dios. Entonces la narración de la Torre de Babel está allí en la Biblia, diciéndonos que esta gente no quiso obedecer el mandato que Dios dio de que se esparcieran por toda la tierra. Pero algunos sí se esparcieron, y lo que tenemos en el capítulo número 10 son estos nombres. Gomer en Cimer, es un pueblo que se llaman los cimerios. Magog es un pueblo que está hacia arriba de donde está hoy en día Armenia. Madai son los medos, es un pueblo que se llamó Media, que junto con los persas hicieron un gran imperio, Media. Y Javán en hebreo significa Jonia, es un pueblo griego llamado Jonia. O sea, los nombres de los hijos de Jafet son nombres de países. Los hijos de Cam, Cus en hebreo significa Etiopía. Misraim en hebreo significa Egipto. Fut es el nombre en hebreo para Somalia. Y Canaán, pues es la tierra que va a tomar más adelante el pueblo de Israel. Muy bien. La gente se distribuye, pero hay gente que no quiso hacerlo y construyó una gran torre. Y eso está hablando de soberbia y está hablando de pecado. Y hasta ahí termina la primera parte, que es la parte de los orígenes. Quisiera saber si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. A ver, Benjamín, hable fuerte. Gracias. Significa que la soberbia es estar en contra de Dios. ¿Es el significado de la Torre de Babel? ¿Me quedó claro, hermano? Sí, totalmente. Así es una desobediencia en contra de Dios, la Torre de Babel. Félix. Pastor, la maldad en los hombres, después de que Cam vio a su padre desnudo, se regó también por sucesión en la raza humana que quedó sobreviviendo del diluvio. Y entonces, ¿podría explicar por qué hay tantos actos de maldad y violencia que se ven actualmente en nuestro mundo, en nuestra sociedad actual?
Sí, bueno, todos sabemos que eso es el pecado del ser humano. Y el ser humano en general tiende hacia el mal y se le va haciendo más común el mal. Y quien se mete a un asesinato, después se le hace normal otro y después se le hace normal otro y se termina siendo completamente normal matar gente. Quien se mete a asaltar, al principio le cuesta trabajo, pero poco a poco se va acostumbrando y el ser humano así es. Entonces no hay que dar lugar para esas cosas porque nuestra naturaleza siempre es inclinada hacia el mal y por esa razón Dios le dijo a su pueblo, no agarren mujeres de Canaán. Y los tipos no le hicieron caso a Dios y agarraron mujeres de Canaán y va a haber un montón de problemas más adelante. Eso lo vamos a ver en los libros históricos, por no hacerle caso a Dios y agarrar a las mujeres de Canaán. ¿Verdad? Muy bien. ¿Algún otro comentario o podemos seguir adelante? Sí, Rafael Hermosillo, por favor. Rafa, prenda su micrófono. Buenas noches, pastor, y muy buenas noches a todos los hermanos que están en la sala. Me llamó poderosamente la atención desde los orígenes lo que tiene que ver con la idolatría que viene desde la descendencia de Caín, y hoy pues entiendo el significado cuando lee uno en el texto bíblico las obras de bronce, y es realmente curioso y que llama poderosamente la atención desde cuando el hombre pues impone la idolatría sobre la tierra. Quería hacer ese comentario. Claro que sí, sí, sí. Desde el principio. Idólatra desde el principio, asesino desde el principio, ese es el pecado del ser humano. Muy bien, brevemente Viviana, por favor. Sí, quería hacer el comentario para agregar de la Torre de Babel, que hay una conversación del Señor que dice que están muy entusiasmados en hacer la torre y no van a desistir. Entonces ahí los confunden y salen los idiomas, por eso hay tantos idiomas en el mundo, para que detengan esa torre, los confunde y les cambia de idioma. Quería hacer ese comentario de que también eso es una parte importante de por qué hoy hay tantos diferentes idiomas, lenguajes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Viviana. Pues que Dios les bendiga. Muy buenos comentarios. Entonces el Génesis se divide en dos partes, la historia de los orígenes y ahora veamos la historia de los patriarcas. Precisamente porque la humanidad está tan mal, precisamente porque hay pecado, Dios llama a Abraham, porque está en juego la redención de la humanidad. Dios quiere ayudar al ser humano, quiere venir a él y que no se estén matando entre ellos y quiere hacer una obra en el corazón del ser humano y por eso llama a Abraham. O sea, Abraham no fue llamado nada más para que estuviera ahí cerquita de Dios. No. Abraham fue llamado porque Dios tenía un plan y por eso Dios le cambia el nombre y le pone padre de mucha gente. Y le dice lo siguiente, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los otros pueblos se van a ver bendecidos y beneficiados de que Dios llame a Abraham. Entonces Dios llama a Abraham para formar una nación y para bendecir a todos los pueblos, a toda la gente de toda la tierra. Entonces el llamamiento de Abraham tiene que ver con lo mal que está la situación humana y cómo desde el diluvio el pecado se fue, desde antes del diluvio el pecado se fue transmitiendo y seguía vivo. Abraham entonces se fue a vivir ¿a qué zona? A Canaán.
nada menos ni nada más en donde estaban los descendientes de Caín, donde estaba la maldad en toda su expresión, donde estaba Sodoma, donde estaba Gomorra. Ahí es a donde Dios mandó a vivir a Abraham, imagínense, le va a dar esa tierra, pero ahí vive mucha gente muy mala, ahí las cosas están muy mal. Abraham, cuando se va a esa tierra que Dios le da, se lleva un sobrino. El sobrino se llama Lot y llega Abraham a vivir esa tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Los dos tuvieron mucho ganado y mejor se separaron. Y Lot vio una tierra bien bonita y se fue a vivir para allá. ¿Y qué tierra era esa? La de Sodoma y Gomorra. Se fue a vivir bien cerquita de Sodoma y Gomorra y el tipo no sabía ni dónde se estaba metiendo. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegó a Sodoma y Gomorra? Las hijas se casaron con hombres de ahí y las hijas se casaron con gente de Canaán y nosotros no sabemos la historia cómo Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero Lot logró salir con sus dos hijas y se fueron a vivir a un cerro, a unas cuevas. ¿Y qué hicieron las hijas? Las hijas, como habían vivido en Sodoma y Gomorra, para ellas la inmoralidad era normal. Y entonces, cuando estaban allá en la cueva, emborracharon a su papá y tuvieron sexo con él. Y quedaron embarazadas. Dijeron, no tenemos ningún hombre, el único que está es nuestro papá, pues vamos a emborracharlo y vamos a tener sexo con él. Y lo emborracharon y tuvieron sexo con él y tuvieron dos hijos. Uno se llamó Amón y el otro se llamó Moab. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado que había ahí en Sodoma y Gomorra también contagió a la familia de Abraham, también contagió a su sobrino. Si ustedes ven entonces, Génesis es la historia de la maldad y de la gracia de Dios, que quiere ayudar al ser humano en medio de la maldad y por eso llama a Abraham, de donde va a venir el Salvador que va a redimir a la humanidad de todos sus pecados. Después de que Abraham muere, su hijo Isaac va a heredar la promesa del papá. ¿Cuál es la señal de la promesa? La circuncisión. Todo ser nacido del linaje de Abraham tenía que circuncidarse porque eso era la señal del pacto. ¿Cuándo se circuncidaban? A los 8 días será circuncidado todo varón, bien bebito, bien chiquito. El niño no decidía, sino que se le circuncidaba porque iba a ser parte del pueblo de Dios. Y era obligatorio circuncidarse, si no, no se podía ser parte del pueblo de Dios. Lo dice Génesis, el varón que no se hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Entonces deja bien claro que la circuncisión es un requisito indispensable para poder ser parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué creen? Que el mal que había en Canaán también alcanzó a la familia de Isaac. Así como alcanzó a la familia de Noé y alcanzó a la familia de Abraham, alcanzó a la familia de Isaac también todo ese mal. Uno de los hijos de Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y uno de sus hijos dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Y estas mujeres eran terribles, eran tremendas y amargaron
el corazón de la mamá de Esaú. El pecado es algo que está por todos lados y que está tratando de jalar a los hijos de Dios, de tragárselos, de devorarlos. Y lo que sucede es que uno de los hijos de Isaac también se mete con las mujeres de Canaán y este hombre va a acabar muy mal. Jacob, entonces, como Esaú ha tomado mujeres de aquí, la mamá favorece a Jacob para que obtenga la bendición de su padre. Y Jacob obtiene la bendición de su padre. Jacob y Esaú eran gemelos, desde el vientre ya se estaban peleando. Jacob gana la primogenitura porque su mismo hermano le vende la primogenitura por un plato de lentejas. Jacob gana la bendición de su padre Isaac. Jacob no se casa con las cananeas, y eso es algo muy bueno en la historia que se está presentando. Él va y toma una mujer de allá de la tierra de Abraham y de la tierra de sus antepasados, y de allá la trae. Y Jacob hereda la promesa. Y por esa razón Jacob es el que sigue adelante. Como todos recordamos, Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Bueno, Benjamín y José también. Pero Dios le dijo que Manasés y Efraín iban a ser parte de todas estas tribus. Así que la tribu de José desapareció y en su lugar existieron la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Son las dos tribus que se sumaron. En realidad eran media tribu de Manasés y media tribu de Efraín. Y fueron contados entre las tribus, aunque no eran hijos de Israel, eran nietos, pero se sumaron a las tribus de Israel. Y el mal también que alcanza a la familia de Jacob, como alcanzó a la familia de Noé, como alcanzó a la familia de Abraham, como alcanzó a la familia de Isaac, también alcanzó a la familia de Jacob. Porque ya estando en Canaán, cuando Jacob se fue un tiempo fuera de Canaán y cuando regresa, uno de sus hijos cae en la inmoralidad. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. El mismo hijo de Jacob fue y tuvo relaciones con una de las mujeres de su papá, estando ahí en Canaán. Entonces miren cómo la línea de la maldad está por todo Génesis, y el plan de Dios para salvar a la humanidad está también en todo Génesis. José fue el hijo más importante de Jacob. Tuvo 2 hijos, ya no sabemos todos la historia de José, aquí no nos toca platicarla, pero él tuvo 2 hijos. Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Y Jacob le dijo a José: tráeme a tus hijos para que los bendiga. Y José le llevó a sus hijos. Y Jacob tenía que poner la mano derecha sobre Manasés y la mano izquierda sobre Efraín, porque la derecha se ponía sobre el mayor, la izquierda sobre el menor. Pero cuando los iba a bendecir, Jacob hizo esto: cambió las manos y puso la derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Entonces José se disgustó y le dijo: no, papá, así no es, tiene que ser al revés. Y le quería quitar las manos y el papá le dijo: no, mijo, esto va a ser así como yo lo estoy haciendo, porque el menor
le va a ganar al mayor. El menor va a ser más importante que el mayor. Y Jacob bendice a Efraín, y en el libro de los Reyes lo vamos a ver. Efraín fue la tribu más importante del reino del norte. La tribu más importante de todas, porque en Efraín estaba la capital del reino del norte, que se llamó Samaria. Y así como Jacob lo dijo, así se llevó a cabo. Antes de que Jacob muriera, mandó a llamar a sus hijos para decirles lo que iba a suceder con ellos en el futuro. Y fíjense lo que les dijo. ¿Se acuerdan que a Rubén lo alcanzó el pecado de Canaán y durmió con la mujer de su padre? Pues antes de morir, Jacob le dijo esto: Rubén, tú eres mi primogénito, pero no serás el principal. ¿Por qué no va a ser el principal? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ya no va a ser el principal, ya no va a ser el primogénito Rubén por lo que hizo de dormir con la mujer de su papá. Cuando habla con Simeón y con Leví, les dice: armas de iniquidad sus armas, en su furor mataron hombres, maldito sea su furor que fue fiero. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué maldice su ira de estos dos hombres? Lo que pasa es que ellos tenían una hermana que se llamaba Dina, y un hombre llamado Siquem abusó de ella y luego le dijo: pues quiero casarme bien. Y estos dos muchachos les dijeron: si se casa mi hermana con ustedes, si se circuncidan todos. Y al tercer día, cuando el dolor de la circuncisión era más duro, estos dos hombres fueron y mataron a un montón de gente. Y Jacob se tuvo que ir huyendo porque sus hijos asesinaron a mucha gente. Y por eso dice: armas de iniquidad sus armas, en su furor mataron hombres, maldito su furor, que fue fiero, que fue enorme. Porque saben, todos nos enojamos, ¿verdad? Pero a veces la ira alcanza dimensiones impresionantes, y eso no lo aprueba la palabra de Dios. Y finalmente, cuando llega con Judá, le dice: Judá, te alabarán tus hermanos y tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, y está diciendo de león porque el león ya desde estos tiempos era el rey de los animales. ¿Quién lo despertará? Y dice: no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es el cetro? Lo que traía un rey, lo que usaba un rey. ¿Qué está diciendo cuando dice no será quitado el cetro de Judá? No va a ser quitado el reino de Judá. ¿Y de dónde descendía el rey David? De la tribu de Judá. Y todos los reyes después de David, ¿de qué tribu eran? De la tribu de Judá. Por esa razón, aquí se está prediciendo que el reino futuro va a estar en Judá. No va a ser quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies, y dice: hasta que venga Silo. Silo significa aquel al que le pertenece, o el dueño del cetro. O sea, en Judá va a haber un cetro, va a haber un reino. Pero va a llegar el momento en el que va a llegar alguien que es el verdadero dueño de ese cetro. El verdadero rey va a llegar de Judá. ¿Y de dónde venía Jesucristo? De la tribu de Judá, de la descendencia de David. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos.
cuando llegue ese verdadero rey, el rey al que le pertenece ese cetro, todos los pueblos van a venir a buscarlo. Todos los pueblos van a venir a él. Por eso cuando Jesucristo nace, vienen de Oriente unos magos a verlo, vienen a reconocerlo como rey, porque él es el rey que habría de venir. Muchas veces, con esto termino, ahorita le doy la palabra al hermano Ovidio, muchas veces nosotros vemos el Génesis como una historia de puros personajes. Abraham, Isaac, José, cosas que pasaron y cosas así. Pero el libro de Génesis nos está hablando de una historia de la maldad, como ustedes se pudieron dar cuenta, y de una historia de hombres elegidos por medio de los que va a llegar un Salvador que va a terminar con toda esa maldad que viene desde los tiempos del diluvio. El origen del hombre, el origen del pecado, la maldad sobre la tierra, pero el plan de redención de Dios llamando a Abraham, llamando a un pueblo, porque Dios tiene una respuesta en contra del mal. Y ya desde ahí se da la promesa de la venida de un Salvador. Hermano Ovidio, díganos, por favor. Sí, bueno. Una pregunta, pastor. Bueno, la verdad que vemos cómo se dispara desde la creación una cadena de pecado que todavía la vemos en nuestros tiempos, ¿verdad? El pecado aún no termina, siempre sigue esa ruta y que es bien difícil porque hay que trabajar mucho para poder encauzar a aquellas personas que viven en ese mundo del pecado y navegan en las corrientes más profundas, ¿verdad? Así es de que eso es el reto que queda hoy en día, de seguir llevando la palabra del Señor a aquellos que viven todavía en la oscuridad. Yo quiero hacerle una pregunta, pastor, porque la verdad que el Antiguo Testamento es el 59% de la Biblia. Es un contenido bastante amplio. Yo quiero preguntar, ¿por qué desaparecen las dos tribus? ¿Cuáles son las causas que originan esta situación? No escuché lo de las tribus. Repite la pregunta. Sí, le pregunto que cuáles son las causas por las que desaparecen esas dos tribus y son reemplazadas por Manasés y el otro, Efraín. Efraín y Manasés. La que desaparece es una tribu, que es la de José, porque tiene sus dos hijos. Es como si usted tiene dos hijos y usted desaparece, pero todo se le queda a los dos hijos. Entre los dos se reparten todo lo que le tocaba a usted. Entonces ya no existe la tribu de José, existe media tribu de Efraín y media tribu de Manasés. Pero aunque eran los nietos, terminaron siendo los más importantes de todos, porque si ustedes ven un mapa de la tierra prometida, la tierra de Manasés es la más grande y el gobierno estuvo en la tierra de Efraín. Así que, aunque eran nietos, ahí terminó lo mejor de todo, ¿verdad? Entonces desaparece una, la de José, pero se suman dos, media y media, y así se completan las 12. ¿Alguien más tiene otro comentario, alguna pregunta, algo que quieran añadir? A ver, no veo ni una mano levantada. Hermano Ovidio, ¿se le quedó su mano levantada o la volvió a levantar? Sí, me quedó levantada, pastor. Ok, muy bien, hermanos. Parece ser que no tenemos preguntas. Mi pero hermano, yo una sí tengo preguntita. preguntas. Sí, a ver, Hermano, buenas noches. Que Dios me los bendiga a todos. Y esto, ¿cómo se llama? Nos va a dar material para poder estudiar más. ¿Cómo ser la Biblia, la que usted habló primerito? Sí. Y PDF. O, ¿cómo se llama? Los mapas, para poder revisar. Miren, de, ¿cómo se llama? De todos los pasajes, lo que usted nos dio.
Estas diapositivas que presenté se las voy a mandar al grupo, ¿sale? Entonces todo esto que ustedes vieron aquí en la pantalla va a llegar al grupo y lo van a poder descargar en un PDF para que lo puedan ver. Y la aparte nueva de Biblia estas que presentó diapositivas. también. No. Miren, si ustedes quieren ver ya los comentarios de la Biblia, en la página de Academia Cristo está la Biblia popular. Ahí la pueden descargar y ahí ya viene todo esto que hemos visto el día de hoy. ¿Sale? En la Biblia popular, descarguen el libro de Génesis y ahí van a encontrar muchos comentarios de los que yo también aquí les he compartido. Sí, pero ese yo no se Y los puedo compartir. otra preguntita tengo. La palabra isagoge, hay en algunos diccionarios no encuentro. Yo sé que es la instrucción, ¿cómo se llama? La introducción del principio, pero la Septuaginta, sí. Ok, sí. Lo que pasa es que la palabra isagoge hoy en día ningún seminario la utiliza. Aquí el Seminario Cristo pues la quiso utilizar, pero esta palabra dejó de utilizarse desde el siglo XVIII y todos comenzaron a utilizar la palabra introducción, porque isagoge simplemente significa introducción. Entonces no se preocupen si no la encuentran. Ya saben que eso en griego significa introducción y ya, no hay ningún problema. Bueno, gracias, hermano. A ver, Rafael Hermosilla, díganos. Tengo una duda con relación a la circuncisión y es referente a que se cortaba una parte del prepucio. ¿Y por qué era el prepucio y no otra parte del cuerpo? Bueno, yo no tengo una respuesta para eso, simplemente esa era la forma en la que se practicaba y la que Dios dijo que debería de practicarse. La razón era porque era una purificación para el cuerpo y se consideraba que esa parte era una parte que guardaba suciedad o cosas así de ese tipo. Pero fuera de eso no tenemos una razón en especial. ¿Sí, Ovidio? Sí, yo creo que para aumentar un poco en esto, ¿verdad? Para interpretar mejor, el prepucio es un área muy restringida de la parte íntima de los hombres, y el doctor Félix lo sabe. Entonces, como dice usted, ahí se acumula mucho. Creo que era parte de la limpieza del cuerpo también para evitar esas infecciones. Los niños son proclives a las infecciones cuando no se han circuncidado. En algunos hospitales hacen esa práctica, ¿verdad? Y eso en el pasado, la circuncisión, yo vi videos de los africanos, qué métodos usaban, métodos arcaicos, métodos bastante sanguíneos, donde no tenían compasión para hacer eso. Usaban una pequeña como hachita, la ponían a calentar, hacían un agujero en la tierra y le agarraban el prepucio y ahí se lo cortaban. Se pueden imaginar el dolor y todas esas cosas desde niños. Y a las mujeres también les cortaban el clítoris. Entonces son cosas que yo vi eso en un video que se denominaba, le habían puesto ahí como título, África violenta y salvaje, porque eso era un salvajismo, el método que estaban usando, porque en realidad, bueno, vemos cómo sufría la gente de ese tipo de prácticas. Pero como hablamos, la verdad que la circuncisión tenía una relevancia en algún momento. Quien lo hace ahora, pues, en los hospitales privados generalmente practican eso todavía. Ok, gracias, hermano Ovidio. Muy bien, hermanos. Bueno, si ya no hay más preguntas, yo sí tengo preguntas para ustedes y en un momento les va a llegar un cuestionario. Un cuestionario. A ver, Javier, ¿quería decir algo? Es que no tengo cómo levantar la mano, pues, pero ¿podría usted hacer favor de repetir la dinámica del principio de la tarea o el método de evaluación? Sí, hemos dicho que no vamos a tener proyecto final. Lo que vamos a hacer es dar la clase y al terminar la clase, por ejemplo, ahorita ya dimos la clase, al rato en la noche les van a llegar 3 cosas. El enlace de este video, las diapositivas que yo presenté
y también les va a llegar un cuestionario de 10 a 15 preguntas, ¿sale? Y ustedes van a contestar ese cuestionario y de aquí al siguiente lunes me lo van a enviar. Y yo lo califico y se los regreso. Y el siguiente lunes otra vez. Volvemos a dar la clase, les doy un cuestionario y me lo vuelven a enviar, se los califico y se los regreso. La calificación pues es del 1 al 10, ¿sí? Pueden sacar 8, 7, 9, ¿sí, Ovidio? No, 10 preguntas le digo yo. Depende de cómo venga la clase, ¿sale? Hoy creo que la de hoy son 15, así que por ahí se las mando y las contestan, pero todo lo que viene es lo que vimos en la clase y lo que se mandó en los videos. A veces aparece alguna pregunta sobre ¿usted qué opina de esto? Y ya tienen que dar ustedes su propia opinión, no tienen que decir lo que se dijo en clase. Eso es lo que se va a hacer, no tenemos proyecto final. Cada semana hay que entregar nuestro cuestionario y el 4 por allá por el 10 de diciembre ya tienen su calificación, quienes quieran este curso con calificación, ¿sale? Hermano Eduardo, díganos. Una sugerencia, si la acepta. A ver, pero vamos a darle primero lugar al hermano Eduardo, ¿sale? A ver, Eduardo. ¿Cómo está? Gracias, pastor. Una consulta sobre los libros deuterocanónicos, que también son parte de la Septuaginta. También son considerados libros escritos por Moisés, porque, bueno, dentro de lo que es el luteranismo confesional, nosotros no los tomamos en cuenta, inclusive la Biblia, ¿no? La Reina Valera. Entonces, ¿consideramos libros de Moisés también? ¿O definitivamente no son considerados libros escritos por él? No son libros escritos por él, ni por nadie de los que vivió en la tierra de Israel. Todo se escribió en Egipto por personas que estaban en aquel lugar, pero, por ejemplo, hay un libro que se llama La sabiduría de Salomón. No lo escribió Salomón, lo escribió una persona que vivía fuera de Israel y que solamente le puso el título de Sabiduría de Salomón. Hay otro libro que se llama el libro de Baruch, que no lo escribió Baruch. El que lo escribió le puso el título de Baruch, pero no lo escribió Baruch. Entonces, todos esos libros los consideramos deuterocanónicos en el sentido de que eran parte de un segundo canon de los judíos que vivían en Alejandría, pero hasta el día de hoy no están en la Biblia hebrea, y como nosotros traducimos directo del hebreo al español, por eso no tenemos esos libros, ¿sí? Así que no son parte. Ni los vamos a estudiar aquí, solo los mencionamos para que sepamos que algunas Biblias los traen, pero la nuestra no, ¿sí? Hermano Félix, ¿usted quería decir algo? Gracias, pastor. Sí, quería preguntarle si es que tenemos que mandarle las preguntas contestadas que nos mandó en la primera remesa de videos. Esas preguntas no es necesario que las manden, pero son puntos extras si alguien quiere enviarlas, ¿sí? Las preguntas de la introducción, si alguien gusta enviarlas, son puntos extras en su calificación. Gracias. Pueden enviarlas, ¿sí? Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el siguiente lunes, nuevamente, misma hora, mismo enlace. Que Dios les bendiga. Que tengan... Amén. Muchas gracias. Profesor. Muchas bendiciones. Hermosa clase. Muchas gracias por la clase. Bendiciones a todos. Bendiciones. Saludos a todos. Saludos. Bendiciones.